Pues buenos días a todos. Como veis en el boletín, el texto de esta mañana se basa en la primera carta de Pedro y vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 12 del capítulo 1, pero ya veréis que nos centraremos en dos versículos y luego el resto de versículos se irán complementando respecto a las enseñanzas de estos dos primeros versículos. Hoy voy a hacer algo diferente, algo arriesgado para muchos, que es leer una versión diferente a la Reina Valera del 60. Hay alguno que se escandaliza por allí y todo. Pues sí, hermanos, hay más versiones aparte de la Reina Valera del 60, una gran versión de estudio sobre todo y muy cercana al texto original, una de las mejores traducciones, por no decir la mejor al castellano, pero no es la única. Así que hoy voy a leer este texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Os invito a seguirla, pero yo leeré otra versión. Versión La Palabra. Para quien tenga móvil o tenga la Biblia en físico aquí de la Palabra, leeremos la versión La Palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A vosotros, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso vivís alegres, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea crisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aún sin haberlo visto. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación, meta de vuestra fe. Acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios os tenía destinados. Pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaban de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguiría a tales sufrimientos. Y se les reveló que lo que ahora os anuncian quienes os proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el vuestro. Anuncio este que los mismos ángeles están deseando contemplar. Pedro, apóstol de Jesucristo. A Pedro ya lo conocemos, al apóstol Pedro. Lo conocemos porque en los evangelios se habla bastante de él. En los evangelios aparece como uno del grupo de los 12, uno de los que Jesús llamó, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, uno de los que Jesús mismo escogió de manera especial para expandir el mensaje del Evangelio cuando una vez Jesús ya no estuviera presente físicamente en esta tierra. El nombre primero de Pedro, ¿os acordáis cuál era el nombre original de Pedro? ¿Alguien se acuerda? Simón, muy bien. Simón, pero Jesús se lo cambió por Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra. Bien.
Es importante este detalle porque más adelante en esta misma carta Pedro empieza a hablar de piedras espirituales y él mismo es una de esas piedras que conforman la Iglesia Universal de Cristo, un organismo vivo formado por los creyentes de toda época y nacionalidad. Y hay algo que me gusta mucho de Pedro. ¿Cómo era Pedro en los Evangelios? ¿Qué hizo? Cortó la oreja a un soldado cuando iban a prender a Jesús. ¿Qué más hizo? No, 3 veces, yo no lo conozco. Andó sobre las aguas, aunque luego se fuera para abajo, pero... Por tanto, era una persona muy impulsiva. De entrada, se lanzaba, no pensaba mucho lo que hacía. Él iba a la acción, un hombre de acción. Y me gusta ver cómo Jesús no descartó a Pedro, a ese joven impulsivo que vemos en los Evangelios, para servirle en su obra. Recordar que lo que decíamos antes, van a prender a Jesús y ya está él con la espada atacando. Y me gusta ver cómo el Señor Jesús cuenta con Pedro, aunque Pedro lo negó hasta 3 veces. Y me gusta ver a Pedro hablando de Jesucristo y de su amor, cuando sabemos que durante algún tiempo no llegó a entender el tipo de implicación que Jesús le pedía para su obra. Y ahora aquí en esta carta vemos a un Pedro maduro en la fe, un Pedro que el Señor no rechazó, sino que lo acogió bajo su brazo amoroso y lo transformó. Y esto me hace pensar en nosotros. A veces cuando un hermano hace algo raro o dice algo raro, e incluso cuando dice o hace algo que no se ajusta a las Escrituras, o cuando un hermano todavía es débil en la fe y pequeño en la fe y necesita crecer, a veces en vez de acompañarle en ese crecimiento, caemos en el error de juzgarlo y lo marcamos y lo apartamos de nuestro lado como si fuera un bicho raro. Hermanos, si el Señor hubiera hecho esto con nosotros, seguramente las iglesias locales estarían vacías. E incluso puede que la Iglesia Universal de Cristo fuera muy pequeña o ya ni siquiera existiese. Así que no podemos rechazar a un hermano porque sea débil en la fe o porque sea un bebé en las cosas del Señor. Hay que acompañarle, estar a su lado, orar por él y dejarlo en las manos del Señor para que crezca. Jesús lo hizo con Pedro y Jesús lo hace también con nosotros. Os voy a explicar algo que esta semana hablaba con mi mujer y que ella no sabía, y es que cuando era bastante más joven, al segundo o tercer año de ir a los jóvenes en la iglesia, invité a un amigo de clase a venir a la iglesia, y entonces salimos con los jóvenes y él me preguntó: oye, ¿tú eres de estos? ¿Tú eres como todos estos? Y yo dije, no, yo no tengo nada que ver con esta gente. Yo, mira, voy con ellos, pero me lo paso bien, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Es una manera de negar a Jesús. Pedro también lo negó. Si el Señor en ese momento me hubiese descartado, yo no estaría aquí hoy compartiendo sus enseñanzas con vosotros. Si los jóvenes de la iglesia en ese momento me hubieran dicho: mira, tú no eres de nosotros, pues no vuelvas aquí, yo no estaría aquí hoy tampoco con todos vosotros. Así que en cierta manera lo que hizo el Señor Jesús con Pedro también lo hizo conmigo. Aunque esa vez negué a Jesús, Jesús apostó por mí, insistió conmigo. Y es por eso que hoy puedo estar compartiendo estos versículos, estas enseñanzas y estas reflexiones con todos vosotros, porque el Señor apuesta por nosotros, aunque nosotros a veces le neguemos en nuestra vida. Y esto significa 2 cosas. Significa, por un lado, que el Señor siempre busca lo mejor para nosotros. Otra cosa es que nosotros lo entendamos así o no, pero el Señor siempre busca lo mejor para nosotros.
Y lo mejor es conocerle. Lo mejor es entregarle nuestra vida a Él. Y lo mejor es servirle y crecer en Él. El Pedro de los Evangelios poco tiene que ver con el Pedro que encontramos en estas cartas. Y ese cambio, ese crecimiento, esa obra está también haciendo el Señor contigo. Por tanto, deja que el Espíritu Santo te inunde, controle tus pensamientos, tus decisiones, tu vida, te vaya moldeando, te vaya afinando, para que tú cada día puedas ser más como el Señor quiere que seas. Y por otro lado, también esto significa que el Señor te da oportunidades de cambio. A veces yo estoy a punto de llegar a los 40 y a veces se dice, no, cuando llegues a los 40 ya te replantearás la vida y harás los cambios que tengas que hacer. O a veces llega final de año y entonces nos ponemos unas nuevas metas de cara al año siguiente y decimos, no, esta vez lo voy a cumplir. Voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, ir al gimnasio, nos hacemos toda una lista de buenos propósitos que luego ninguno se cumple. O voy a aprender inglés y ahí está apartado. El Señor da oportunidades de cambio. Oportunidades, en primer lugar, de conocerle y oportunidades de seguirlo, oportunidades de rendirte a Él, oportunidades de obediencia y de servicio que van mucho más allá de mis intenciones. Yo puedo comprometerme a aprender inglés, pero puede pasar todo el año y no lo haré. Pero el Señor me da oportunidades de seguirlo a Él. ¿Lo haré mejor o lo haré peor? ¿Tropezaré más veces o tropezaré menos? Pero estaré ahí en el camino, no por mí solamente, sino porque Él estará a mi lado acompañándome en todo momento. Cada vez que caiga me levantará, me estará llevando en sus brazos, me estará guardando y me estará enseñando cada día y veré su amor reflejado en mi vida. El Señor da oportunidades de cambio. Otra cosa es que aproveches esas oportunidades y que las aproveches sabiamente o no, pero lo importante es que el Señor las da. Como se las dio al apóstol Pedro, como me las dio a mí y me las da continuamente y como te las da a ti. Pero es nuestra responsabilidad aprovecharlas o rechazarlas. Pedro, apóstol de Jesucristo. También el apóstol, al dirigirse de esta manera en esta carta a sus lectores, lo que hace es darse la necesaria autoridad para dirigirse a sus lectores, que en estos momentos los iban a leer, para que ellos tuvieran en consideración, tomasen en consideración las palabras que iban a leer en esos momentos y que esas palabras realmente las recibieran como un mensaje que viene del Señor a través de Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente al presentarse Pedro como apóstol de Jesucristo, esto implica que es enviado por Jesucristo y al mismo tiempo implica que es enviado a predicar sobre la persona y la obra de Cristo. A los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, el Imperio Romano persiguió a los cristianos en Jerusalén. Entonces los cristianos tuvieron que escapar y al escapar los cristianos, allí donde iban compartían el Evangelio y, al contrario de lo que pretendían las autoridades romanas, el Evangelio se extendió por todas partes y se fundaron las primeras iglesias. Recordar a Pablo predicando a los gentiles, llamado por el Señor a llevar el Evangelio de salvación a aquellos que no pertenecían al pueblo judío, y como en algunas localidades donde se reúne ya existían esas comunidades de creyentes en Jesucristo. A los elegidos que viven como extranjeros, es decir, aquellos que han tenido que huir de su hogar a causa del Evangelio, dentro del contexto histórico de la carta y de este hecho que acabo de explicar, y viven temporalmente en otro país, pero que están de paso,
que ese país no es para quedarse allí para siempre. Esta carta estaba dirigida a estas personas, a las que habían huido de Roma a otros países, a otros territorios, para salvar su vida. Pero también tiene una aplicación muy práctica para nosotros. ¿Por qué? Porque independientemente de dónde hayas nacido, si has nacido aquí en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, Francia, Argentina, Colombia, Venezuela, has de saber una cosa y tener una cosa muy clara como creyente. Estás aquí de paso. Estamos aquí de paso. Estamos como extranjeros viviendo aquí, pero sabiendo que nuestra ciudadanía real, la auténtica, la verdadera y la definitiva, está en los cielos. Nuestra tierra, nuestra nacionalidad, nuestra patria es el cielo con mayúsculas. Es donde viviremos eternamente y es allí donde plantaremos nuestras tiendas definitivamente, para siempre. Aquel será nuestro hogar definitivo, pero ahora, de momento, estamos aquí. Y eso implica problemas, porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Ya sabemos que allí en ese cielo nuevo, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que está preparando el Señor, no hay pecado. Pero aquí sí que lo hay, y hay problemas, y hay situaciones complicadas. El Señor nos guarda, el Señor nos acompaña. Pero recordar en todo momento que estamos viviendo aquí como extranjeros y que nuestra ciudadanía es la del reino de los cielos. Pero, vuelvo a repetir, insisto, pero vivimos aquí en esta tierra. Por eso, el que nuestra ciudadanía sea la de los cielos no significa que no tengas o no puedas implicarte con la sociedad a cierto nivel, o que no puedas implicarte políticamente con nadie, o que tengas que vivir aislado de la sociedad, encerrado en un convento, como entendieron algunos grupos de creyentes. Pero no olvides que por encima de todo esto, por encima de todas las implicaciones sociales que puedas tener aquí en esta tierra, por encima de todo esto está nuestra auténtica patria, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, de la que habla el libro de Apocalipsis, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y eso significa que aunque estemos en este mundo, aunque estemos en Vilanova, aunque estemos cada uno en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, aunque estemos implicados a diferentes niveles en esta sociedad, debemos vivir con los valores de Jesucristo. Debemos vivir poniendo en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y esto lo haremos recordando que nuestra auténtica patria es el cielo, el reino de los cielos. Dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, dispersos por 5 de las 6 provincias romanas que forman el Asia Menor. Podemos actualizarlo a nuestros días. Y pensando en la campaña que empieza la próxima semana, podemos decir que esta carta también va dirigida a aquellos que están dispersos por Vilanova, por Canchicarró, por el Tenis, por la Geltrú, por el centro, por el barri de Mar, por la playa, por las Roquetas, por Cubellas, por Sant Pere de Ribes, por Sitges. Esta carta va dirigida en aquel momento concreto a las personas que estaban dispersas por el Asia Menor y en nuestros días a todos nosotros, a los que estamos hoy aquí escuchando su mensaje. Y el versículo 2 precisamente empieza de esta manera. A vosotros, dice el versículo 2, a las personas de aquel tiempo y a nosotros también. A vosotros que sois el objeto del designio amoroso de Dios Padre. ¿Y qué significa esta frase? Esta frase tan rara. Significa que somos el centro del amor de Dios. Por eso Dios trazó el plan de salvación, pagando el precio más alto posible. Y consagrados por medio del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo es el que nos moldea,
el que nos afina, el que va cambiando nuestra manera de pensar, el que nos va perfeccionando, el que nos va completando, el que va dirigiendo nuestros actos, nuestras palabras, nuestras decisiones, el que hace que cada día seamos más conforme al pensamiento de Cristo. Y lo hace todo con un objetivo. Dice el texto, para que obedezcáis a Jesucristo. Así que el objetivo de todos estos cambios es, como dice el texto y como dicen otros textos, tener la mente de Cristo, ser cada día más como Él. Y cuanto más próximos, cuanto más cercanos estemos a ser como Jesús, más le obedeceremos. Y ahí estamos todos. En ese camino estamos todos nosotros. Desde el que hoy decide entregar su vida a Jesucristo hasta el pastor de la iglesia. Todos estamos en el camino del crecimiento. Todos estamos en el camino de lo que la Biblia habla, la santificación. Es decir, ser cada día más como Cristo. Y como decía antes, el ser más como Cristo implica, como dice el texto, ser obedientes a Jesucristo, al igual que Él es obediente al Padre. Y al final, la obediencia es un rasgo característica del cristiano. Si somos de Él, el Espíritu Santo hará que busquemos en todo momento servirle, obedecerle y agradarle. Y se puede decir que la obediencia es ese sello de autenticidad de que una persona es verdaderamente de Cristo. Y no hablo de hacer cosas, no hablo del activismo, no hablo del vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no hablo de eso. Hablo de la obediencia a Jesucristo. Hablo del someter todo nuestro ser a su voluntad. Hablo de no ser nosotros los que decidamos nuestro camino, sino que sigamos la senda que el Señor marque en nuestra vida. Y seáis purificados con su sangre. Solamente aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido purificados por su sangre. Es decir, el Señor ha limpiado nuestro pecado. El pecado ya no domina nuestra vida. Jesucristo ha pagado con su sangre, con su vida, el precio del pecado. Y Cristo, con ese pago que es la muerte, nos ha hecho libres. Nos ha regalado la vida eterna, porque ha muerto en nuestro lugar. Sin olvidar que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, y es por eso que tenemos la esperanza de la vida eterna. Os deseo gracia y paz en abundancia. Grande y auténtico deseo por parte del apóstol Pedro a sus lectores, los del pasado, Galacia, Pontos, etc., y se puede aplicar también a los actuales, a nosotros. Por tanto, en estos dos primeros versículos vemos cómo Pedro no solamente está saludando a los hermanos que van a recibir la carta, sino que vemos el resultado de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y ya lo hemos dicho, lo vemos en la vida de Pedro. Alguien al que seguramente nosotros hubiésemos descartado para la extensión del Evangelio, pero que el Señor tuvo a bien llamarlo para su obra, a su servicio. Pero también hay algo importante. Sí, Jesús lo llamó, Jesús lo preparó, estuvo con él. Pero Pedro se sometió a Jesús. Por tanto, sí, el Señor está dispuesto a obrar en nuestra vida. De hecho, el Señor está obrando en nuestra vida cada día. Pero nosotros debemos dejarle obrar en nuestra vida. Pedro se sometió a Jesucristo. Pedro ya no iba cortando orejas con espada a sus enemigos. Pedro ya no iba negando que conocía a Jesús, sino que ahora vemos a un Pedro siervo, apóstol del Señor Jesucristo. Un Pedro entregado completamente a Jesús y a su voluntad. A un Pedro guiado, dominado por el Espíritu Santo. Y ese cambio es el que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Un día decidimos entregar nuestra vida a Cristo aceptando su sacrificio en la cruz. Y una vez hecho esto, después de esta decisión, es donde empezamos a caminar con Cristo. Y es ahí donde recibimos el Espíritu Santo.
el que nos va moldeando, el que nos va guiando, el que va moldeando nuestra mente y nuestra conciencia para que seamos, ya desde el mismo día en que le conocimos, ciudadanos del cielo, viviendo conforme a sus reglas, que son las mejores, ya que Dios es el creador de todas las cosas y quien ha establecido las reglas que existen. Y esas reglas, esos valores, son los mejores y realmente tienen mucho sentido. Si el Señor Jesús cambió a Pedro, si el Señor Jesús incluso pudo cambiarme a mí, el Señor Jesús también puede cambiarte a ti. Y fíjate en un detalle. Pedro en estos 2 primeros versículos hace algo bastante curioso y que lo venía también hablando con Loida, que hace algo que cuesta de encontrar en las Escrituras. Y es el hecho de que se menciona a las 3 personas que forman la Trinidad en un mismo texto. El Padre, Dios, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y en cierta manera, Pedro en este versículo 2 reconoce, o mejor dicho, detalla la función de cada uno de ellos en lo referente a la salvación y a nuestra vida. Fíjate, por un lado, el texto habla de objeto del designio amoroso de Dios Padre. Es decir, Dios el Padre, nuestro Creador, nos ama. Él nos ha creado tal como somos y Él nos ama tal como nos ha creado. Y quiere salvarnos de la condenación. Quiere salvarnos de las consecuencias del pecado y del pecado mismo. ¿Por qué? Porque sabe que las consecuencias del pecado a nivel espiritual, una vez estemos ante su presencia, son irreversibles, no hay vuelta atrás. Y sigue diciendo el texto, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre. ¿Y cómo nos libra de la condenación nuestro Dios que nos ama? A través de Jesucristo, a través de aquel que entregó su vida, a través de aquel que no tiene pecado, pero que cargó con el tuyo y con el mío para pagar él el precio del pecado, que es la muerte, y de esa forma darnos vida, y como dice la Biblia, vida en abundancia, que es la vida eterna. Y continúa el texto diciendo, y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo. Es decir, Dios es nuestro Padre Creador, que nos ama, y que porque nos ama nos ofrece la salvación, nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la limpieza total de nuestro ser, y nos libra de las consecuencias espirituales y futuras del pecado, y nos da vida eterna a través de Jesucristo. Y una vez ha sucedido todo esto, el Señor pone a alguien dentro de nosotros para irnos perfeccionando, moldeando, para que seamos consagrados en el Señor, para que obedezcamos las enseñanzas de Jesús, para que pongamos esas enseñanzas en práctica en nuestra vida. Y ese alguien es, ¿quién es? El Espíritu Santo, el que va obrando en nosotros. Por tanto, aquí vemos a los 3 miembros de la Trinidad implicados en nuestra vida al máximo nivel, implicados en la salvación, haciendo lo necesario para que pasemos de muerte a vida, para que dejemos de estar en tinieblas y vivamos en luz, para que dejemos de vivir de espaldas a Dios y comencemos a vivir una vida rica en el Señor Jesucristo. Y no solamente aquí en la tierra, sino que la vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, que es la vida eterna, lo que significa que dura para siempre y que la disfrutaremos junto a nuestro Señor. Y todo esto es la esperanza del cristiano. Todo esto es el mensaje de esperanza para este mundo, para esta tierra, para esta sociedad, para la humanidad, que no todo se acaba aquí, que estamos de paso, que esto son 4 días lo que vamos a estar aquí, que lo importante es lo que va a venir luego, pero que las decisiones las tenemos que tomar ahora. Y este es el mensaje de salvación que debemos vivir, pero que también debemos predicar. Que hay un Dios creador, el único Dios verdadero, que nos ama y que porque nos ama no quiere que nos perdamos eternamente, no quiere que vivamos eternamente separados de Él. Y por eso envió a Jesucristo, para que podamos pasar de muerte a vida.
para que podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Y que además de todo eso, quiere ir moldeándonos, quiere hacernos cada día más parecido a su propio Hijo Jesucristo. Quiere que seamos más como Él. Ahora vamos a entrar en un tiempo de campaña a partir de la semana que viene. Y lo vamos a hacer a nivel de iglesia. Ahora vamos a poder llevar ese mensaje de salvación y de esperanza a personas que no lo tienen, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos que están muertos espiritualmente porque no saben que Dios les ama, porque no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no tienen al Espíritu Santo en ellos moldeándolos. Ahora es el tiempo de salir y compartir, como iglesia, el mensaje bíblico, el mensaje de salvación. Evidentemente que lo tenemos que hacer a nivel personal cada uno de nosotros, con nuestros familiares que no son creyentes, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Pero esta semana que viene tenemos la oportunidad de hacerlo como iglesia, como un solo cuerpo, todos unidos por el Señor. Ahora es el tiempo de compartir como iglesia local que Dios ama a las personas, que a través de Jesucristo pueden recibir una auténtica vida y que el Espíritu Santo les va a acompañar cada día de sus vidas aquí en esta tierra donde cada vez es más complicado vivir. Hay esperanza para la humanidad, hay esperanza de vida y de salvación para todos e incluso para ti. Voy a explicar una anécdota, no sé si la he explicado alguna vez, pero Loida y yo tuvimos la oportunidad de hablar con una chica que era pareja de un hermano de otra iglesia, y ella no era creyente, pero estuvimos comiendo con ellos hace algún tiempo, cuando empezó todo el movimiento previo a Podemos, todo el tema de los indignados y todo aquello. Y ella nos compartía realmente que lo que veía en todo este movimiento era el deseo auténtico y real de cambio en la sociedad y de cambio en las personas. Y que era a través de todo este movimiento que se iba a conseguir ese cambio a nivel social y a nivel mundial. Y lo que nosotros le acabamos explicando es que sí, que eso sería fantástico si fuera así, si por un movimiento humano pues consiguiéramos todo eso. Pero que al final, el auténtico cambio a nivel personal, a nivel social, en cualquier parte del mundo, el auténtico cambio es el conocer a Jesucristo. Y eso es lo que estuvimos compartiendo con ella. Y eso es lo que has de tener claro. Si tú todavía, que estás aquí hoy escuchando la palabra del Señor, este mensaje, no conoces todavía a Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo. Tienes que tener esto claro. Mensaje de esperanza, mensaje de cambio, mensaje de futuro. Pero este mensaje también es para ti. Puedes estar escuchando todo esto, incluso puedes desear aceptar este mensaje, pero pensar, este mensaje no lo puedo recibir en mi vida. He hecho cosas tan malas, tan catastróficas, tan terribles, que ni siquiera el Señor me puede perdonar, porque no me lo merezco. Puedes pensar de esta manera. Y te voy a decir algo. Tienes razón en una cosa. No te mereces este regalo de perdón de pecados y de salvación y de vida eterna que el Señor te ofrece. Pero te digo un secreto. Ven, acércate, te digo un secreto. Que no lo oiga mucha gente, o al revés, que se expanda, que sea un secreto a voces. Pero te digo un secreto. Nadie se merece el perdón de Dios. Nadie se merece la salvación. Y nadie se merece la vida eterna. Y precisamente esto es la clave de todo. Que aun sin merecerlo, el Señor lo hace y nos lo ofrece.
A esto la Biblia lo llama gracia. La gracia es recibir algo muy bueno que no merecemos. La salvación no la merecemos. El amor de Dios no lo merecemos. Pero ¿sabes qué? Que Él nos lo da. Por tanto, si nos la da, sin nosotros merecerlo, lo mejor que podemos hacer es aceptarla, aceptar la salvación y aceptar su amor tan grande por ti. Y es un regalo que Dios te da. ¿Os acordáis cuando han subido los niños y estaban explicando las enseñanzas, cuando han explicado lo del regalo? El Señor te está ofreciendo ese regalo a ti, de manera personal. Tú eres el que va a aceptarlo o va a rechazarlo. Pero esa decisión va a tener consecuencias eternas para tu vida. Si el Señor te da un regalo aún sin merecerlo, acéptalo, porque es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Dios es tan grande y nos ama tanto, y la obra de Jesucristo en la cruz es tan potente, que si tú entregas tu vida a Jesucristo y le pides perdón y te comprometes a dejarte guiar por Él en todo, ese pecado que hay en ti lo va a borrar para siempre. Y tú, a partir de hoy, pasarás de muerte a vida. Pasarás de vivir de espaldas a Dios a vivir conforme a su voluntad. Y tendrás la esperanza de que no todo termina aquí, de que hay algo más después de esta vida, que hay una vida que no acabará nunca y que la disfrutarás al lado del Creador de todas las cosas, junto al que te ama, junto al que está a tu lado, junto al que ha dado su vida por ti, junto al que te está moldeando, junto al que está preparando una nueva creación donde poder vivir para siempre, una nueva creación donde el pecado ya no existirá. En definitiva, es lo que dice Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, es decir, tanto ha amado Dios a la humanidad, a su creación, que no dudó en entregarle a su Hijo único, sabiendo las consecuencias, pero no dudó ni un instante en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces la pregunta clave es, ¿quieres tú esa vida eterna? ¿Quieres ser limpiado del pecado para siempre? ¿Quieres pasar de muerte a vida? Hoy es el día. Confiesa tus pecados a Dios. Entrégale tu vida aceptando esa gracia, ese regalo inmerecido que es la salvación. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da. ¿Hay alguien que quiera aceptar ese regalo hoy? Lo puedes expresar levantando la mano. ¿Quieres aceptar ese regalo de salvación si todavía no lo has hecho? ¿Quieres empezar a caminar hoy con Jesús? ¿Quieres empezar hoy una nueva vida? ¿Quieres ser alguien nuevo a partir de hoy? ¿Alguien recreado, rehecho de nuevo por el mismo Señor Jesucristo? Aprovecha la oportunidad. Hoy la tienes. Aprovéchala. Acabo con 3 versículos que resumen todo lo dicho hasta ahora. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para nosotros, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe la salvación que ha de revelarse en el momento final. Iba a decir que así sea, no, así será. Amén.